tengo un pensamiento para poder compartir con ustedes hoy y le puse como título Una vida guiada por su voz. De muchas cosas que uno a veces descuida, no podemos darnos el lujo de descuidar nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios. Esto es algo esencial para cada uno de nosotros y les voy a mostrar un ejemplo que ya es muy conocido, ¿no? En la Biblia, es la historia de David y cómo él dependía de la voz de Dios para tomar decisiones, para caminar en todas las áreas de su vida. Y el primer punto se llama: entre tantas voces elegí la suya. Y quiero que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 23, del 1 al 4 y del 7 al 12. La verdad es que esta es una historia que es conocida. Yo busqué la forma de resumirla porque es muy rica. De hecho, les recomiendo que en el caso de que usted tenga un tiempito, mejor dicho, se haga un tiempito, lea esta historia porque no tiene desperdicio. De inicio a fin, usted va a encontrar mucho para aplicar en su vida el día de hoy. Vamos a leer entonces. Dice: los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, ¿qué hizo? Consultó al Señor. Hizo la siguiente pregunta: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David: si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? Entonces David, ¿qué hizo? Volvió a consultar al Señor y él respondió: ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Voy al versículo 7. Cuando contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos, no tiene escapatoria. Entonces Saúl convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción, por lo tanto ordenó al sacerdote Abiatar que llevara el efod. Luego David oró: oh Señor Dios de Israel, yo tu siervo sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone a venir a Keilah para destruirla. Y le pregunta: ¿me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Y Dios le responde y le dice: sí, vendrá a buscarte. David volvió a preguntarle: ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó: sí, los entregarán. Y la verdad es que la historia inicia mucho antes, ¿no? Con Saúl elegido rey, pero después, por un acto de desobediencia, que después en todo caso lo podemos mencionar, Dios termina separando a Saúl y elige a David, unge a David. David era el elegido por Dios. Y sin embargo podemos ver que a pesar de ser el elegido, de ser el ungido de Dios, estaba bajo presión, bajo persecución. Había una persona, particularmente Saúl, entre tantos otros enemigos, que quería su destrucción, quería matarlo.
buscaba la forma de eliminarlo. Sin embargo, David se entera que había una ciudad, la ciudad de Keilá, que estaban siendo atacados por los filisteos. Y él podría haber dicho, mirá, la verdad que la estoy pasando mal, tengo tantos dramas en mi vida, tantas cosas de qué ocuparme, necesito buscar un lugar donde esconderme, donde cubrirme. Pero en vez de hacer eso, mira esa ciudad, ve esa necesidad y lo primero que hace es consultar a Dios. No es que él pasa de largo esa necesidad y mira la suya, sino que en realidad ve esa necesidad y consulta a Dios. Dios le responde y le dice que sí, que vaya, que Dios le estaba dando la victoria. Pero, ¿qué pasa ahí? Los soldados con los que él estaba le dicen, pará, si acá donde estamos muertos de miedo, la estamos pasando mal, estamos en peligro, imagínate si vamos allá a pelear contra los filisteos. Entonces, David escucha esto que le dicen y retoma la pregunta, vuelve a consultar a Dios y Dios le dice que sí, le reitera la respuesta. ¿A qué quiero ir con esto? Es súper importante y determinante para tu vida qué personas tenés cerca, qué es lo que te están diciendo, de qué forma miran ellos la vida, desde qué lugar, cómo la están viviendo, qué están percibiendo. Porque el temor que ellos tenían hizo que David tenga que volver a consultar. Dios le había dicho desde un principio que sí, que le iba a dar la victoria. Y sin embargo, la duda y el miedo de quienes lo rodeaban hace que él tenga que repreguntar algo que Dios ya le había dicho. Entonces, sí es importante el contexto, las personas de las que te rodeas. Porque probablemente Dios ya te haya dicho, Dios ya te haya dado promesas, ya te haya dado indicaciones, Dios ya te dijo, ya te mostró. Y sin embargo, muchas veces una pregunta, un comentario nos hace entrar en dudas. Y entrar en dudas significa frenar el propósito que Dios tiene con nosotros. Necesitamos filtrar las voces, las personas que nos hablan, aquellas personas a las que vamos con nuestras dificultades, con nuestros problemas. Probablemente tengas situaciones, amigos, personas que te rodean a las que uno acude, a veces buscando una palabra, buscando un consejo. Pero es importante que primero vayamos a Dios. La primer consulta, el primer lugar hacia donde yo tengo que acudir es a Dios. Y también es importante ver qué están diciendo las personas que me rodean. ¿Desde qué lugar lo están haciendo? Esos comentarios que me están haciendo, eso que me están diciendo, esos argumentos que me están exponiendo, ¿me acercan más a Dios? ¿Me acercan a creerle a Dios? ¿O me llevan a desconfiar de lo que Dios ya me dijo? Fíjense que David, de forma recurrente, a pesar de escuchar y a pesar de lo que le decían, recurrentemente volvía a consultar a Dios y Dios le respondía. Y fíjense también cómo en esta primera parte, primero David le pregunta si es que tenía que ir a salvar a esta ciudad, ¿no? La ciudad de Keilá, y Dios le dice que sí. Pero cuando David le pregunta si es que Saúl iba a venir a buscarlo, no le dijo, vos tranquilo, que sos el elegido, que sos el ungido, nadie te va a tocar. Le dijo que sí, que Saúl iba a ir a buscarlo.
Y fíjense también este pensamiento que me llevaba a mí a reflexionar de cómo David no se guiaba por la lógica por la que seguramente nosotros nos guiamos. Les hago este planteo a ver cómo lo toman ustedes. Supongamos que yo acudo a la ayuda de alguien, voy a poner de una persona, ni siquiera voy a poner de un grupo ni de una ciudad. Supongamos que hay una situación en donde alguien necesita ayuda ya, en este momento. Yo corro mis necesidades, corro todo lo que yo tengo, mis proyectos, mis sueños, todo, incluso hasta mis recursos, para ir a ayudar a esta persona. Mi pregunta es, vos, yo, ¿esperaría que esa persona después me entregue? Moralmente, si nos paramos desde un lugar, desde la lógica, desde la moral, es moralmente correcto que a quien se le hace un favor lo retribuya de alguna forma, no de que te entreguen. Y esto incluso me llevaba a reflexionar ahora que pasamos unos días de Pascua, que a Jesús también le pasó lo mismo. Él caminó las calles, caminó las ciudades, otorgando bendición, dando ayuda, liberando a las personas, sanando a aquellos que estaban enfermos, liberando cautivos, dando provisión, multiplicación. ¿Cuánto favor Jesús hizo en favor de todas las personas con las que se cruzaba? ¿Y qué pasó? Aún así encontraron la excusa para llevarlo a la cruz, para crucificarlo. Entonces fíjense cómo a veces nosotros nos queremos parar desde un lugar, ¿no?, de lo que es lógico. Es lógico que si yo estoy entregando, si yo estoy dando, es lógico que eso se me retribuya. Sin embargo, David no estaba parado en ningún lugar lógico. Sus ojos no eran naturales. Él le hacía preguntas a Dios. Una pregunta que tal vez ni siquiera yo se le hubiese hecho, le hubiese pasado por alto. Quizás ni siquiera le hubiese preguntado, ¿me van a entregar? ¿Saúl va a llegar a mí? Y Dios fue sincero y le respondió, sí, sí te van a entregar. Y sí, Saúl va a llegar. Eso trabajaba en su carácter, trabajaba aún más en la dependencia que David tenía de la voz de Dios. No se confiaba en lo que veía, en lo que pasaba. Aunque sus ojos naturales y su percepción lo podrían haber llevado hacia un lugar en el que él, como elegido, como escogido de Dios, seguramente haya muchas cosas que a mí no me lleguen. Sin embargo, su lugar era siempre el de dependiente de la voz de Dios. Él hacía consulta, él preguntaba y Dios le respondía. Y no solamente eso, su pregunta y su consulta no era solamente para escuchar la voz de Dios, porque muchas veces sí queremos escuchar la voz de Dios. El tema es que David no solo escuchaba la voz de Dios, sino que la obedecía. Y eso es lo que hacía que David tenga un corazón conforme al de Dios. Porque muchas veces Dios nos dice, nos habla, tenemos su palabra. La palabra de Dios es eso. No solamente son promesas para nuestra vida, ¿no?, sino que Él también deja principios, instrucciones que son para nuestra vida, no para la vida de David o para esa época, son para el día de hoy. Él deja principios que incluso están por encima de la moral, por encima de los principios por los que se rige la sociedad. Los principios que encontramos en la palabra de Dios son eternos y nos sirven, nos ayudan, no solamente para escucharlos porque son lindos, sino para ponerlos en práctica. ¿Cuándo? Hoy.
mañana, pasado mañana, cuando todo va bien, cuando todo va mal, cuando no puedo ver, cuando no puedo escuchar, cuando muchas veces las voces me aturden. Necesito volver a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Por eso, realmente si es que tenés la posibilidad, no dejes pasar la oportunidad de la escuela de vida. No la dejes pasar, porque probablemente si es que hace poco que estás viniendo, si no conoces, bueno, ¿cómo hago para leer la Biblia? La verdad es que no entiendo, intenté, pero no lo logré, ¿no? Bueno, la escuela de vida es un espacio de aprendizaje, donde aprendemos a discernir, a escuchar la voz de Dios, a saber qué es lo que Dios quiere de mí y lo que Dios quiere para mí, a través de mí. No dejes pasar esa oportunidad. Dios tiene planes, tiene propósitos con tu vida. Y muchas veces dejamos de lado la voz de Dios. Y sé que muchas veces muchas personas tienen como costumbre, como no digo que es un mal hábito, pero es un buen hábito, el orar antes de dormir, ¿no? Pero fíjense que esta mañana nos juntamos a las 6 de la mañana a orar, a buscar a Dios, a callar todas las voces para que podamos discernir la voz de Dios, a buscar, a hacer lo que David hacía. David oraba, David consultaba. ¿Y cuántas veces Dios te ha querido decir algo, pero estabas ocupado? ¿Cuántas veces quizás Dios te quiso alertar? No, pará. Pero estabas ocupado, estábamos ocupados. Teníamos el día que nos corría. Y por ahí llegamos a la noche y ya está. Ya hiciste, ya compraste, ya discutiste, ya te peleaste, ya fuiste, ya volviste, ya está. Y Dios se queda ahí con esas ganas del encuentro. Se queda con esas ganas de poder decirte, de poder alertarte, de poder mostrarte. No perdamos esa oportunidad. Si tenés la posibilidad, levántate 5 minutos antes de que suene el despertador. Jesús, Señor, yo te quiero escuchar. Yo te quiero escuchar. Te quiero escuchar y te quiero obedecer. Mostrame qué es lo que tengo que hacer, las personas con las que me voy a cruzar, el camino que tengo que hacer, el camino que tengo que recorrer. Mostrame qué puertas tengo que tocar. Mostrame dónde tengo que insistir. Mostrame qué es lo que tengo que esperar. Y el Señor no te va a dejar así. Él te va a responder. Él te va a mostrar. Si haces espacio, Él te va a responder. Amén. Quiero seguir en esta historia, y el segundo punto es: en el quebranto volvé a su voz. La historia sigue. Yo estoy haciendo un resumen y por eso les digo que es súper atrapante, es muy interesante para que ustedes las puedan leer. Pero ahora quiero ir hacia otro momento de David. Esto es 1 Samuel capítulo 30. Estamos unos capítulos más adelante. Dice así:
alcanzar, persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y vas a rescatar a los cautivos. Mientras David todavía seguía perseguido por Saúl en guerra, defendiendo a otros, buscando ayudar a otros, ocupándose de otros, resulta que este pueblo que también era enemigo de Israel, terminan llegando a esta ciudad, a Siclag, donde estaban sus esposas y sus hijos. Entonces, la angustia lo desbordó, porque de un momento a otro perdió todo. Ya no era solamente su vida, el, entre comillas, escapar de Saúl y bueno, ver un pasito más, ahora no me atrapó, sigo. Ya no tenía que ver con eso. Esta vez se habían metido con su familia, con su descendencia, con lo más importante que él tenía. Y sin embargo, él tuvo su momento de dolor y de quebranto. Dice la palabra que él se angustió, que lloró, que gritó, que se quebrantó de una forma tan humana. Porque si nos ponemos en su lugar, ¿quién no pasaría por lo mismo? ¿Quién no haría lo mismo? De golpe quedarte sin nada, mientras él estaba ayudando a otros, ¿no? Entonces uno realmente piensa en esto, vuelvo a este pensamiento acerca de la lógica, de lo que es lógico, porque muchas veces me he encontrado con comentarios o con personas que buscan acercarse desde la lógica, desde el criterio, desde los argumentos. Le creo a Dios en esta parte, esto que está acá, de la página tal a tal, esto sí me parece bien, pero de acá para acá ya no. Entonces, no sé. Este pensamiento o este comentario de que no, desde mi opinión, esto no. Y cómo el corazón de David corría sus emociones, corría su opinión, corría la lógica, corría sus argumentos, corría todo y le daba prioridad a lo único que era importante, que era la voz de Dios. Se llevan a sus familias, se llevan cautivos, los llevan, queman toda la ciudad, dice, y encima, ahora ya no era la ciudad que él defendía, sino con los que él trabajaba, con los que él estaba, ahora hablaban de apedrearlo, ¿no? Entonces ahora de golpe ya no tenía que ver con el peligro, ya no era exterior, ya no estaba allá, el peligro ahora estaba acá, al lado mío. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Todo se pone negro. De acá para allá ya no hay más nada, ya perdí todo. Y aquellos en los que yo confiaba, tampoco están, tampoco puedo confiar. ¿De dónde me sostengo? ¿Qué hago? Y él le pide a Abiatar que le acerque el efod. El efod era una vestimenta que usaban los sacerdotes para ministrar la presencia de Dios, para ir de nuevo a ese lugar. Es el mismo David que decía que aunque camine por valle de sombra y de muerte, él sabía quién era Dios, él sabía dónde tenía que acudir, quién era el que iba a traer salvación para su vida, aunque él ahora, hoy, en este momento, no veía nada. Entonces, llama a Abiatar y se acercan a Dios. Él rinde su dolor a Dios y vuelve a consultar. Dice que él cobra ánimo. Ese cobrar ánimo no tiene que ver con que recibió una palmadita de alguien que le dijo, dale, seguí, que se puede, dale. Ese cobrar ánimo fue cuando él recordó que su fuerza no venía de él, que su fuerza venía de Dios.
Cuando él recordó que lo único que tiene que hacer es ir a buscar a la presencia de Dios, la palabra y la voz de Dios, la dirección de Dios. No tiene que ver ni con los dones, ni con los talentos, ni con la inteligencia. No tiene que ver con los recursos, no tiene que ver dónde está, hacia arriba, abajo, cuál es tu lugar, cuál es tu ocupación. Tiene que ver con ir al lugar, a adorar, a buscar a Dios, a correr lo que me está pasando, porque sí, nadie niega que duele. Nadie lo niega. Él hizo ese espacio de dolor, de grito, de llanto y volvió a consultar al Señor. Y en esa consulta que él le hace, él no sabía qué es lo que Dios le iba a responder. Si en otra oportunidad, cuando le preguntó si es que Saúl iba a llegar, cuando le preguntó, ¿recuerdan que hablamos recién? Cuando él le consulta si es que el pueblo de Keilah, la ciudad de Keilah, los iban a entregar, en ese momento la respuesta fue, sí, te va a venir a buscar y te va a alcanzar. Sí, te van a entregar. Y él retoma nuevamente aquello que él ya sabía hacer. Porque esto es importante. David había aprendido a ir a Dios. Lo había practicado. Había ido una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Había ido a Dios en temporadas de alegría, en temporadas de tristeza, en temporadas de miedo, en temporadas de incertidumbre, en temporadas de bajo presión. Él había aprendido, él le había enseñado a su alma de quién tenía que depender. No es algo que uno hace un miércoles o un domingo. Él había aprendido a depender de la voz de Dios, de la instrucción de Dios. Le había enseñado a su alma. Le había enseñado a su alma a obedecer, aunque él no quería. Y eso es lo que el Señor quiere trabajar con nosotros. La temporada que estás viviendo, lo que estás pasando, no tiene que ver con que todo se acabó, con que todo terminó, con que de acá ya no hay más hacia adelante. El Señor está trabajando. Y te digo más, el Señor te está esperando. Está esperando que le hagas la pregunta, que le hagas el espacio, que le consultes. ¿Y cómo no vamos a ir al Creador, al Señor, al que sustenta la tierra y el universo? ¿Cómo no vamos a ir a Él a preguntar? ¿Cómo no vamos a ir a Él a adorar? Él tiene la respuesta y Él te la quiere dar, pero está esperando que vos te acerques, que vos busques, que vos insistas, que vos le des prioridad a su voz, que vos calles las otras voces y le des prioridad a su voz. Y me podés decir, mirá, la verdad es que no sé, nunca la escuché, no puedo aprender, no sé. El Señor conoce tu corazón y Él no te va a dejar sin respuesta. Cantamos que es un Dios milagroso que abre camino y Él cumple sus promesas. Si te has olvidado de cuáles son tus promesas, el Señor te las quiere recordar en esta noche. He visto su mano poderosa cuando en mi vida había un signo de pregunta así de grande. La incertidumbre lo era todo. Pero priorizar su presencia, priorizar su búsqueda, es lo que trajo respuesta, es la que trajo salvación, sanidad, restauración. David le pregunta, ¿debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le responde, persíguelos,
porque los vas a alcanzar y vas a traer a los cautivos. A eso que creías perdido, el Señor te está diciendo en esta noche: perseguilos, insistí, no te des por vencido, vení a mi presencia, que yo te voy a dar la estrategia para que alcances aquello que el enemigo te quiso sacar. Y no solamente eso, el Señor te va a restaurar, a restablecer aquello que pensabas que ya no tenía camino, que ya no tenía solución. Pero necesitas acercarte a Dios, darle prioridad a su voz, buscar su voz, como si fuese lo único que necesitas en este día, en esta vida. Como necesitas respirar, así necesitas buscar la voz de Dios. Te quiero invitar a que te pongas de pie. Y solamente quiero cerrar con este salmo, que es el Salmo 16. Es David también escribiéndolo. Dice: me mostrarás la senda de la vida. Dios ya le había mostrado a él cuál era el camino que tenía que caminar. Y se lo mostró una y otra vez. Le dijo: por acá, por allá, ahora, esperá, frená. Le mostró cuál era la senda de la vida. Y David mismo decía: en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Aunque sea perseguido, aunque lo buscaban para matar, aunque se encontraba con desagradecidos, con traidores, se encontraba con de todo, con gente que quería apedrearlo, él decía: Señor, en tu presencia yo encuentro plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Aunque el tiempo sea amargo, aunque el tiempo sea cruel, aunque la temporada sea difícil, hay delicias, delicias a tu diestra. Y esas delicias también están disponibles para vos. Podés acercarte a su presencia confiadamente, porque es un trono de gracia, es un trono de misericordia, donde lo único que necesitas es acercarte con confianza. Los invito a que podamos adorar a Dios, que cierres tus ojos y vos sabés cuál es tu pregunta, cuál es tu inquietud, cuál es tu necesidad. Yo no la sé, pero necesitamos acercarnos al trono, acercarnos a su presencia y escuchar su voz.